Buenas tardes, hoy les traigo un tema muy interesante, se llama ¿por qué a pesar de que las cosas van bien, nosotros no nos sentimos bien? Para comenzar les voy a compartir mi pantalla, les tengo una presentación que les hice en PowerPoint y les voy a estar conversando de este tema que resulta importante. ¿Por qué si todo está bien, yo no me siento bien? Esto es una pregunta que nos hacemos todas las personas, pero sobre todo las mujeres a cierta edad, después de los 35 años, cuando ya hemos logrado ciertas cosas en esta vida y nos enfrentamos a los nuevos retos de la segunda etapa de nuestra vida, en donde esos retos son totalmente distintos a los de la primera etapa. En la primera etapa nos tocó criar a nuestros hijos, hacer nuestro mejor papel profesional en nuestras empresas, pero ya después de cierto tiempo ya sabemos que estas cosas no son las que nos van a determinar el resto de la vida y nuestra propuesta hacia la vida es otra diferente, que tiene que ver más con el dar de acuerdo a nuestros talentos y a las capacidades que hemos desarrollado hasta ahora, el de participar en una comunidad, el de vivir en una sociedad donde nosotros podamos contribuir y donde nos sintamos que podemos entregar amor y ser amadas de la misma manera. Entonces, la primera interrogante de por qué me siento bien siempre es una interrogante que tiene que ver un poco con en las palabras que me van definiendo, ¿no? ¿Cómo me siento yo en estos momentos? Y aquí les tengo unos ejemplos de las personas que han participado en mis grupos y talleres de apoyo, en donde estas personas manifiestan que esa sensación de no sentirse bien muchas veces es a nivel corporal. Por ejemplo, una persona que a los 52 años siente que hace 8 años ya su salud empezó a deteriorar, que ha ido a consultar a varios médicos, que tiene ciertas situaciones realmente de salud física que le están molestando en su día a día, pero que además también le cambian un poco su manera de afrontar las cosas, porque por ejemplo le cuesta mantener su peso, siempre tiene hambre, se ve al espejo y ya no se ve tan bonita. Entonces son situaciones que nos van como que trastocando un poco nuestra identidad y nos van como que advirtiendo de que viene un cambio en camino y que nosotros tenemos que aprender a manejarlo y sacar todos los recursos internos que hemos aprendido en todos estos años de vida para poder afrontar estos nuevos cambios, ¿no? Hay personas que también en estos momentos de su vida entonces empiezan a dormir menos, sienten insomnio, empiezan a tener dolores en las articulaciones y los dolores siempre son como una manifestación también de algo que está pasando a nivel emocional. Tenemos también por otro lado las personas que manifiestan que empiezan a sentirse ansiosas, que antes no estaban de esa manera y que eran personas despreocupadas y activas y de un día de la noche a la mañana se sienten que eso ha cambiado y se levantan con palpitaciones, sudorosas, nerviosas y tiene que ver un poco con la ansiedad, ¿no? Y por último, también está el grupo de personas, que es el grupo de personas que ap- dependiendo de todos estos cambios que han venido manifestándose en su vida y cómo esa perspectiva le está llevando a ver la vida de cierta manera y a categorizarla, estas personas pueden llegar a deprimirse y la depresión a veces se nota comenzando con que la persona se siente cansada, mucho agotamiento, no le provoca hacer mucho, se aísla un poco de sus amigos, se siente desanimada, llora por todo, etcétera. Entonces, estos son como manifestaciones de ese no me siento bien, a pesar de que tal vez alrededor tuyo las cosas están marchando medianamente bien, como pudiera ser que tienes trabajo, que tienes familia, que tienes un network de amigos que te rodea, que estás en una situación social y económica por lo menos llevadera, que te permite cubrir todas tus necesidades. Entonces, es una sensación más bien hacia adentro, una sensación interna. Por eso es que hoy les traigo estas tres temas que voy a tratar o subtemas que tienen que ver en cómo se manifiesta, como ya les estuve hablando y dando el ejemplo, ¿cuáles son esas estrategias que nos permiten a nosotros hacernos entender qué pensamos, qué emociones tenemos y cómo actuamos y cómo eso está influyendo en esta sensación de bienestar? Y por último, les voy a hablar de cómo se construye una vida que uno sueña, porque también tiene que ver un poco esa sensación
de malestar, esas ganas de hacer cambios en tu vida y a veces esos cambios ni siquiera los estás percibiendo concretamente o claramente. Sientes que tienes que cambiar algo, pero no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, les comentaba de cómo se manifestaba y una cosa de que es muy importante que ustedes tienen que llevarse hoy de este tema es que la única manera de ustedes transitar este camino y salir airosos es haciendo un camino de introspección que tiene que ver con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar sobre la forma como nosotros pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo son nuestros procesos de aprendizaje y muchas veces también cuáles son las reacciones naturales que tenemos ante las situaciones que se nos presentan. Pero sin embargo, mucha gente no sabe cómo realizar la introspección de una manera adecuada. Y entonces se quedan rumiando en función del por qué yo soy así, por qué reaccioné de esta manera, por qué me siento de esta otra. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que las personas que hacen este tipo de introspección, en vez de mejorar la parte emocional, empeoran. Porque realmente lo que hacen es como que eh, meterse en un hueco y dar vueltas sobre él y no salir. Y realmente la idea de la introspección no es básicamente entender los porqué de las cosas que nos están pasando, sino empezar a identificar qué es en realidad lo que nos está pasando, qué es lo que se repite en los patrones de que nosotros estamos viendo, de nuestras emociones, de nuestras relaciones con los demás, de las conductas que nos suceden o tal vez inclusive de los errores que cometemos, cuáles son las cosas que están sucediendo, que a nosotros se están repitiendo. Y de ahí vamos a sacar muchísima más información que de la información de ponernos a pensar el por qué nos pasa esto y por qué me siento de esta manera, etcétera. Entonces, en vez de preguntarse por qué, empieza a preguntarte qué está pasando. Eh, y empieza a identificar como ideas que se repiten, patrones de comportamiento que se repiten, situaciones que se te repiten alrededor con una persona y con otra, para entonces esas situaciones te van a hacer entender el para qué de este malestar, porque realmente el malestar, como les digo, es algo beneficioso si tú lo pones a trabajar para ti, para entender que tienes que cambiar, entonces hacia dónde tienes que cambiar, cuál es la ruta que tienes que tomar. Entonces, como les decía, de nada vale estar rumiando, que es estar pensando y pensando sobre uno, las cosas que le pasan, y si eso viene de allá atrás, de la familia, de su situación de cuando era pequeño, etcétera, y no proponerse hacer ningún cambio. Entonces, eso tampoco sirve, por eso es que hay que evitarlo. Otra cosa que nosotros tenemos que evitar es aquellos pensamientos que la mayoría de las personas tenemos, que es casi como el 80% de nuestros pensamientos diarios, que son pensamientos irracionales. Son pensamientos que se nos vienen a la cabeza y no tienen ni ton ni son. Por ejemplo, bueno, es que yo sé que nadie me quiere suficiente. Esa palabra de nadie, nunca, todo, son generalizaciones y esas generalizaciones son pensamientos irracionales que están más en nuestra cabeza que en la vida diaria, que en lo que es realidad, ¿no? Entonces uno tiene que debatir un poco esos pensamientos si tú quieres de verdad ponerte a accionar cosas positivas para tu mejoramiento a nivel personal y tu crecimiento personal y tu bienestar emocional. Por otro lado, también tenemos que identificar si estamos manejando adecuadamente las emociones. Muchas veces la gente siente que sus emociones son simplemente reacciones que pueden tener ante una situación y no trabajan eso y eso no es así. Cuando estamos adultos nosotros tenemos la capacidad de identificar cuáles son las emociones que a nosotros nos están proporcionando una meta o un camino para lograr nuestras metas de vida y no al revés, para alejarnos, ¿no? Si nosotros realmente sabemos que ante situaciones pequeñas en nuestra casa, en nuestro día a día, lo que hacemos es molestarnos con el otro, gritarles, enfurecernos y realmente eso no está ayudando para nada porque rompe la comunicación, no hace que la otra persona haga lo que debe hacer. Entonces estamos realmente siendo muy reactivos y no estamos tomando responsabilidad de lo que nosotros estamos sintiendo y cómo nos estamos emocionando. Por otro lado, también existe la posibilidad, cuando nosotros hacemos este proceso de introspección, de estar evaluando eh, qué es lo que nos pasa,
y es que muchas veces tenemos mecanismos inadecuados de adaptación o de afrontamiento, como se dicen, y estos mecanismos son inflexibles, o sea, reaccionamos siempre de la misma manera. Por ejemplo, muchas personas tienen esta conducta de negación cuando hay situaciones problemáticas, entonces la persona no las afronta y siempre hace lo mismo. Entonces, esto es un mecanismo que no es adaptativo y que no es flexible ante las circunstancias, ¿no? Otras personas reaccionan siempre muy emotivamente a todas las situaciones que le pasan, entonces tampoco es lo más importante o lo más relevante en ese sentido, porque a veces uno tiene que resolver las cosas de una manera menos emocional y saber que tienes que ubicarte y pensar en las soluciones y trabajar para que ellas se den, ¿no? Y por último, otra de las cosas que podemos identificar dentro de esta gran amplia gama de por qué no me siento bien, tiene mucho que ver con nuestras expectativas de vida. Nosotros nos hemos criado con unas expectativas que a veces no son ni siquiera propias, son expectativas que vienen de la sociedad donde nos hemos desarrollado, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestra gente coetánea a nuestra edad, pero definitivamente si tú empiezas a escudriñar qué de allí es tuyo, muchas veces te quedas sin nada, porque son expectativas que alguien te puso en la cabeza y tú no tienes por qué seguirlas realizando o seguirlas pensando de esa manera, ¿no? Es como estas expectativas de lo que es belleza, peso, cómo debes envejecer, cómo te debes sentir en cada momento, cómo te debes expresar. O sea, esas son expectativas que te pones en ti misma demasiado altas y por eso ocurre esa sensación de poco bienestar. Entonces, como les comentaba, esto tiene que ver con un círculo emocional vicioso que se crea a través de una situación que tú interpretas de cierta manera y le añades un pensamiento, porque las situaciones son todas neutrales, pero si tú le agregas un pensamiento o una percepción interna a esa situación, ya la conviertes en una realidad que es la tuya, ¿no? No es la realidad que es, sino la realidad que tú estás viendo. Entonces, por ejemplo, una persona te critica algo de tu trabajo y tú lo primero que piensas es que tú no eres suficientemente buena y empiezas a cuestionarte todo el día de que, oye, que no estás haciendo las cosas bien, que tú antes hacías las cosas o más rápidas o más efectivas o no se te olvidaba nada. Y ese pensamiento empieza a generar en ti un ruido y ese ruido se comienza como una emoción, pasa a ser perdón, comienza como un pensamiento, pasa a ser una emoción y esa emoción es el sentirse un poco triste realmente porque tú sientes que estás perdiendo tus capacidades, porque te pones ansiosa en función de que imagínate si de esto puede pasar algo peor, si me votan o si le debo avisar a alguien más que no hice lo que tenía que hacer. Entonces empieza un círculo allí que arrancó por un pensamiento, pasa por una emoción, la emoción puede ser la ansiedad, desconsuelo, tristeza, y entonces ante esa emoción tú evitas a esta persona, quieres no hablar con ella, si se presenta otra situación, pues te medio escondes, y inclusive empiezas a generar ciertas reacciones físicas como que la ansiedad te produce aquel cansancio, agotamiento, no te quieres levantar de la cama para irte al trabajo porque no te quieres enfrentar con esta persona nuevamente, puede ser que cambien tus hábitos, la ansiedad te produce comer más o empiezas a comer menos y así se va retroalimentando ese círculo y hasta que tú no cambias ese pensamiento, que era un pensamiento irracional de que tú no eres suficientemente buena, no va a cambiar nunca el ciclo por donde vas pasando en cuanto a tus emociones y tu conducta. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy comentando son como ventanitas que se abren y que ustedes tienen que ir como reflexionando y pensando en función del autoconocimiento que se tiene que tener de uno mismo en cuanto a los pensamientos, las emociones, las conductas que se están presentando ante ciertas circunstancias. Ahora vamos a hablar de otra cosa, que era lo que yo les decía. Las personas dicen que a veces no se sienten bien porque no están viviendo la vida que soñaban o que en algún momento soñaron que no la llevaron a cabo, ¿no? Entonces, es bien interesante esa sensación de vacío, de que las cosas no son como quisiera yo, etcétera, etcétera, porque realmente eso es quedarse en una posición pasiva y las posiciones pasivas no van a generar sino rumiar, o sea, pensamientos repetitivos que se van ocurriendo en la cabeza y que no te van a llevar a ningún lado. Entonces, realmente cuando tú quieres construir algo, tú tienes que hacer un plan y ese plan lo tienes que seguir. Entonces yo les traigo esta propuesta de que construye la vida que tú sueñas, pero para eso tú tienes que arrancar primero
con una planificación. Es una planificación que se da a largo plazo, porque tú te vas a imaginar la vida que tú sueñas, no mañana, te la vas a imaginar de aquí a 10 años para que tú puedas trabajar sobre eso, ¿verdad? Porque lo importante aquí es que tú asumas la responsabilidad de los cambios que se vienen, de las decisiones que debes de tomar, y entonces para eso tú tienes que primero y principal empezar a hacer una lista o empezar a hacer por escrito todas estas preguntas y contestarlas. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu vida de aquí a 10 años? ¿Cómo te la imaginas? ¿Te imaginas haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Trabajando, no trabajando? ¿Con hijos, con nietos? ¿Con pareja, sin pareja? ¿Trabajando en qué? ¿Voluntariando en algo? ¿En qué país? Etcétera. ¿Qué clase de persona quieres ser tú en aquel momento? Cuando una persona te ve a los 10 años, o si tú dentro de 10 años te ves, tú dices, ¿cómo te verías? ¿Qué te gustaría ver en ti? ¿No? Luego, te tienes que hacer una lista de las cosas que te vas a proponer conseguir sí o sí, de aquí a 10 años. La otra pregunta es, hay cosas que yo entiendo que tú no estás dispuesta a tolerar en tu vida en los próximos 10 años, cosas que te pudiesen estar pasando ahorita, pero que tú no quieres que de aquí a 10 años esto siga ocurriendo. También debes escribir sobre eso. Entonces, esto es un trabajo sumamente importante que yo les sugiero de verdad que lo hagan de tipo personal, en un momento en que estén relajados, tranquilos, pero es una planificación para su vida. Si usted no sabe lo que quiere, nunca va a lograr la vida que sueña, porque la vida que sueña es inalcanzable cuando uno ni siquiera la sabe hablar, ni la sabe decir, ni poner en papel, ¿ok? Y por último, pregúntense qué pasaría si ese cambio no se da. ¿Qué pasaría en ustedes? Porque eso es lo que le va a dar la motivación de que ustedes de verdad si quieren que se logre. Entonces, se comienza construyendo la vida que uno quiere o la vida que uno sueña con esta planificación a largo plazo y respondiendo estas preguntas que yo les acabo de dar. Luego de responder estas primeras preguntas, que son las que te dan el norte, que te dicen hacia dónde tú quieres ir, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que no quieres seguir aguantando, cómo te quieres ver aquí a 10 años. Entonces tú comienzas a trabajar en un proyecto, que es la planificación de proyectos que son más cortos, que puede ser de 1 año, de 3 o de 5 años, para ir logrando ese objetivo final, que es el de 10 años. ¿Cómo te vas a ver tú en 10 años, no? Entonces, lo primero que te tienes que preguntar, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitas comenzar a hacer para que tu meta de dentro de 10 años lo puedas lograr? Entonces, pongamos un ejemplo de que yo quiero de aquí a 10 años, si Dios quiere, cuando tengas 62, ser una mujer suficientemente activa, suficientemente saludable, suficientemente feliz. Entonces, si esa es mi meta, yo necesito entonces ir bajando esas ideas e irlas poniendo como un proyecto, ok, para ser saludable, que tengo que hacer en 1 año, en 3 años, en 5 años? Por ejemplo, tengo que seguir haciendo mis exámenes médicos, tengo que seguir haciendo, tomando suplementos, tengo que investigar eh, el proceso de envejecimiento, cómo se envejece mejor para que uno esté más tranquilo, más relajado, más feliz, por ejemplo. Tienes que estudiar algo, formarte en algo. Como les digo, siempre la información nunca está de más y nosotros no somos unos sabelotodos, nosotros tenemos que seguir informándonos día a día. Puede ser estudios formales o puede ser simplemente autodidacta, ¿no? Necesito dinero para lograr las cosas que quiero. Si necesitas dinero, entonces tienes que comenzar a ahorrar. Entonces tienes que tener un plan financiero claro de más o menos qué vas a hacer para que tú puedas lograr la vida que quieres dentro de 10 años. Otra cosa muy importante es que tú planifiques muy a detalle el año en que estás, pero nunca pierdas de vista la meta final. Es bien importante eso, porque el año en que estás te tiene que lograr acercar un poquito a la meta de los 10 años o de los 3 años o de los 5 años que tú te has planificado. Y otra cosa importante es que no vas a comenzar ni el próximo lunes, ni el próximo mes, ni a final de año. Vas a comenzar una vez describas todo esto. Tú escribes todo esto y tú dices, ok, ya lo escribí, ya estoy clara, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la vida como yo me la veo, como la que yo sueño, estas son las cosas las que yo debería hacer, mañana arranco. O sea, inmediatamente. Si tú quieres llevar una vida más saludable,
no puedes esperar inscribirte en el gimnasio dentro de 6 meses. O sea, tienes que mañana comenzar a hacer algo que te acerque un poco más a esa meta. Si tú quieres tener una buena relación de pareja o tú quieres tener una pareja, mañana tienes que empezar a hacer algo una vez que tú escribas todo. Pero es muy importante, como yo les digo, trabajar esto con la relevancia con los que ustedes pueden trabajar cuando ustedes están en una empresa o cuando ustedes tienen un emprendimiento. O sea, ustedes cuando tienen están en una empresa y las van a medir los objetivos, ¿verdad? Ustedes les dicen, ok, mira, esto es lo que quiere lograr la empresa, estos son tus objetivos y así te voy a medir. Entonces, de esa manera ustedes mismos tienen que trabajar para su proyecto de vida, o sea, para construir la vida que ustedes sueñan y eso es súper importante. Entonces, por eso les digo que tienes que empezar este mismo año para lograr tu proyecto de 5 años y ese proyecto de 5 años que te va a ayudar a los 10. Y por último, hablamos de una planificación estratégica, les comenté de una planificación de proyecto. Por último, y algo que me parece sumamente importante es la planificación de hábitos, porque realmente lo que te va a hacer a ti llegar y alcanzar la meta que tú te propusiste es lo que tú hagas a corto plazo, o sea, lo que tú hagas día a día o lo que hagas tú semanalmente. Entonces, es por eso tan importante que tú empieces a evaluar si todos los hábitos que tú tienes al momento de hoy te van a servir para lo que tú quieres lograr en 10 años. Si tú te levantas tarde, te pones a ver el teléfono, pasan 2 horas y a las 10 de la mañana es que empieza tu día, empiezas a hacer lo que venga. Por ejemplo, bueno, hoy voy a hacer el almuerzo, o voy a lavar la ropa de mis hijos, o bueno, no sé, si trabajas fuera de la casa, simplemente en automático te vistes y te vas al trabajo sin ningún plan, ninguna meta para ti. Realmente eso no va a ser o no va a generar el cambio que tú quieres generar en tu vida. Y ese malestar que tú estás sintiendo en este momento de por qué no me siento bien, durará por el resto de la eternidad mientras vivas. Entonces, si tú quieres hacer este cambio, el cambio yo te estoy proponiendo a que tú primero trabajes en esos pequeños hábitos, los de día a día y los semanales que hacen que tú vayas a alcanzar esa meta. Por eso es que hay que, muy importante organizar la semana. Muchas personas tienen un buen hábito de que los domingos organizan qué van a hacer para la semana o en las mañanas escriben las 5 cosas más importantes que van a lograr el día de hoy. Y todas esas cosas están ligadas a tu proyecto y ese proyecto está ligado a tu plan estratégico. ¿Ok? Si esto les suena sumamente de ingeniería, científico, masculino, concreto, pues eso es. Eso es lo que funciona, eso es lo que ha funcionado siempre. No es desear en el universo, no es pedirle a Dios que las cosas se den y quedarse con los brazos cruzados, no es esperar que te escuchen y entonces decir, lo digo, lo decreto, va a suceder y no haces más nada. Ninguna de esas cosas sucede realmente, ni el cambio de actitud, ni actitud positiva, ni pensamientos positivos. Nada de eso funciona si tú no trabajas para tus metas. Y realmente, ¿qué es lo que tú tienes que pensar? Que tu meta final es hacer o sacar la mejor versión que tú puedas hacer de ti misma. Esa sería la meta final de un crecimiento personal o un proceso de transformación, un proceso de bienestar emocional. ¿Ok? Entonces, cuando les hablaba de cambios del estilo de vida, lo que tiene que ver con los hábitos son cosas muy sencillas. Nada más se los voy a repasar, pero comienza con dormir bien, porque las personas agotadas, cansadas, que no duermen bien, ya ahí comienza más la cosa, ¿verdad? Tienen que tener un cambio en su alimentación, hacer ejercicios, tomarse descansos entre una actividad y la otra, realizar actividades que les proporcionen alegrías durante el día, a practicar ejercicios de relajación, de meditación, de oración, yoga, para que mantengan su mente en el mejor estado posible y evitar ciertos alimentos o ciertas sustancias que a veces van en contra de nosotros, como ya todos sabemos, el alcohol, la cafeína, el azúcar, son realmente cosas que nosotros consumimos a veces porque tenemos ese hábito de hacerlo, pero si nosotros no cambiamos ese hábito alimenticio, nosotros no vamos a poder realmente estar en nuestra mejor condición de salud,
de bienestar físico, de bienestar emocional y de bienestar mental. Y entonces no vamos a poder lograr las metas. Entonces a veces, inclusive cambios en la alimentación y hacer ejercicio, meditación ya es bastante, ya es como el piso, la base en lo cual tú puedes montar otros proyectos, otros logros, estudiar, prepararse, buscar pareja, sentirse mejor con uno mismo, entonces tener más ganas de salir, de conocer gente nueva, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería mencionar. Otra de las cosas importantísimas es que cuando hablamos de los mecanismos de afrontamiento, es muy importante, como yo les decía, ser un poco más flexible, y una de las cosas que ustedes deben entender es que como un buen método, un mecanismo que tenemos las personas es buscar ayuda, cuando nosotros sabemos que necesitamos esa ayuda. Para eso existen los psicólogos, los psiquiatras, los counselors, los life coach, los pastores, las personas, los guías espirituales, o sea, personas en las cuales ustedes confíen y que tengan la suficiente preparación, ¿verdad? Para ayudarlos de una manera objetiva, sana, clara, etcétera, en estas metas que ustedes quieren lograr. Por otro lado, también el bajar las expectativas que ustedes tienen sobre ustedes mismos. A veces, como yo les decía, las expectativas no son de uno, son expectativas prestadas. Otra de las cosas es estar claro de que uno necesita mantenerse en relaciones de apoyo emocional. Eso significa que solo no se hacen las cosas ni se logra grandes cosas. Uno tiene que contar con gente que le dé una mano, que le apoye, que le diga, no, vale, vamos a hacer ejercicio otra vez. Mira, yo sé que hoy nos comimos un dulce, pero mañana vamos a preparar algo saludable, nos comemos algo saludable. Que te acompañe en estas pequeñas metas que tú te creas, ¿no? Y otra cosa también tiene que ver un poco con el cambio de creencias que uno tiene. Uno tiene creencias muy limitantes con respecto a los talentos que uno tiene, a las posibilidades que tiene en esta vida. A veces uno simplemente se enrolla en los pequeños problemas y no resuelve las cosas importantes porque está todo el tiempo resolviendo las cosas urgentes. Entonces, esa idea de productividad, que es una creencia tonta de que no fuimos muy productivos porque lo hicimos muchísimas cosas hoy y resulta que ninguna de las cosas que hicimos nos está conduciendo a la vida que nosotros queremos tener de aquí a 10 años. Entonces, simplemente hicimos un día más. ¿Ok? Por otro lado, es muy importante también aprender a manejar el estrés. El estrés es uno de los enemigos número uno, de verdad, de nuestra salud física, mental, emocional. Y nos hemos ido como acostumbrando a que ese es nuestro día a día, y de verdad que no, porque nos afecta muchísimo y nos aleja de verdad de ser personas más íntegras, más capaces, con más voluntad, con muchas ganas, más ganas, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de afrontamiento, diría yo que estos son los más importantes. Para terminar, yo pienso que lo que ustedes tienen que dejar en su mente clarísimo es que un proceso de cambio y de transformación, de sentirse mal a sentirse bien, ese tránsito hacia el bienestar emocional, solamente se da cuando ustedes se responsabilizan de su vida. Ser responsable absoluto de las cosas que te pasan a ti. No echarle la culpa a los demás, no te pongas con las expectativas o no trabajes con las expectativas de los otros. No esperes que los otros cubran tus necesidades de amor, de seguridad, de destacarse, de crecimiento. No esperes que el otro lo haga por ti. Ya somos adultos. Si fuéramos niños sería otra cosa, pero como adultos nosotros nos tenemos que ocupar responsablemente de satisfacer todas esas necesidades. Otra cosa es muy importante, esa sensación de que uno pueda ser como es, se sienta con ganas y feliz de la forma como es, y las cosas que no te gustan, verlas como oportunidades de cambio, de aprendizaje, de retos en tu vida, y de verdad ir trabajando en tu mejor versión, porque eso te da muchísimo foco, muchísima motivación, te da muchas ganas de vivir el día a día con sentido, y eso es bien importante para nosotros en estos momentos de la segunda etapa de la vida, ¿no?
Entonces, de esa manera, encaminándonos y de verdad siendo muy proactivos y muy responsables con las cosas que tenemos que hacer, es la única manera de encontrar paz interior, y la paz interior es sinónimo o conducente por lo menos de lo que es la felicidad o lo que es el bienestar emocional. Así que las invito a que trabajen sobre esto, no se queden solamente en el proceso de introspección. El proceso de introspección es sumamente importante, se debe hacer como con lupa, o sea, lo debes hacer realmente con una hoja y un papel. Debes tomar tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre las acciones que tú asumes, pero no te puedes quedar solamente con eso. Una vez que tú hayas descubierto el qué es lo que está sucediendo, tienes que ponerte a trabajar, y para ponerte a trabajar, como te digo, existe metodología, hay maneras organizadas de hacerlo, hay planificación estratégica, hay proyectos, hay cambio de hábitos, cambio en el estilo de vida, y eso es lo que a ti te va a llevar a ser la mejor versión. Así que es una invitación a hacerlo, porque realmente como persona yo lo he trabajado y lo he vivido y he ayudado también a otros, y esos otros realmente han podido sentir esa satisfacción de haberlos hecho por ellos mismos, y realmente como yo les digo, o sea, la importante es en la vida de las personas superar obstáculos, no simplemente lograr las metas, sino tener la posibilidad de que ante los obstáculos uno los pueda superar, porque esa es la distinción y eso es lo que da las ganas y la motivación y el bienestar en sí, ¿no? O sea, el que superé los obstáculos, superé mis creencias limitantes, superé la forma en que me reaccionaba ante los demás, superé la forma en cómo me comunicaba, superé eh, la idea que tenía sobre mí misma, las limitantes que tenía sobre qué podía hacer y qué no hacer. Superé inclusive las expectativas de los otros, y trabajé sobre mi versión sobre mí misma, ¿no? De lo que yo quiero ser, mi mejor versión. Y realmente ese va a ser mi norte siempre, y no lo tengo que comparar ni voltear a los lados a ver en qué andan los demás, porque yo tengo ya una meta que lograr, un camino que seguir, que me va a guiar a mí y me va conducir a lo que es un proceso de autorrealización, ¿no? Que es como el final de todas nuestras necesidades como seres humanos, según lo decía Maslow en su famosa pirámide motivacional o pirámide de necesidades. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo esto para que reflexionen, piensen, pero sobre todo para que lo trabajen. Y seguimos en contacto, y por supuesto, si quieren conectar conmigo, si necesitan de mi ayuda, aquí estoy, los puedo ayudar, los puedo orientar, e inclusive podemos trabajar en todo este proceso. Bye.